Son ríos de gente que cortan los ríos, son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. Los migrantes representan el 9% de la población total de Costa Rica, en su mayoría de nacionalidad nicaragüense, población que ha migrado al país desde principios del siglo pasado. El último censo de población realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, señala que para ese año habían 385.899 extranjeros con cédula de residencia o permiso laboral. De ellos, 287.766 son nicaragüenses, más del 70% del total. Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica demuestran que cada año hay un flujo de al menos 180.000 nicaragüenses que entran y salen del país, muchos de ellos debido a los trabajos temporales que ofrece el sector agrícola en sus periodos de mayor demanda. Por otro lado, existen 49.998 extranjeros nacionalizados costarricenses hasta el año 2014, de los que 25.087 son nicaragüenses, es decir, más del 50%. Los datos oficiales indican que más de 100.000 costarricenses son hijos de nicaragüenses y están inscritos en el registro civil. Más de 13.000 nicaragüenses están casados con costarricenses registrados hasta el año 2014. Yo soy de la ciudad de Matagalpa, pero vivo en Chinandega. Yo vine el 21 de octubre, yo tenía 27 años, por allí. No me vine por la frontera porque no tenía documentos, sino que yo me vine por Río San Juan. No fue fácil pasar esa travesía tan dura y difícil, porque no era solo yo la que venía, sino que el barco venía muy lleno de inmigrantes. Yo soy de Chinandega, Nicaragua, o sea, meramente del occidente. Y yo vine en el año 1996, un 9 de febrero. Todos la familia entramos de manera legal. Mi esposo sí vino primero, él vino, estuvo un tiempo. Después él nos hizo la propuesta de venir para acá y finalmente pues yo no quería, siempre yo puse resistencia porque no me parecía que no iba a adaptarme a una nueva coyuntura, que no iba a adaptarme a la forma de trabajo o al conocimiento de la moneda. Entonces eran cosas que yo pensaba, imaginaba y decía que se me iba a hacer difícil. Llego en el año 97, hay un proceso en Nicaragua de un alto desempleo. Si logro encontrar empleo a muy bajo salario, recuerdo que ganaba algo así como 75,000 colones, pero eso es lo que me salía en la colía. Y allí había una situación de gran xenofobia. Nosotros en aquel momento fuimos viendo que la ley de migración, que es la anterior, se escribía como en 4 cosas. 1, deportación. 2, cárcel. 3, que era que los vecinos denunciaran a la persona que estaba indocumentada. Y lo otro era que la palabra que valía era la de los empleadores. El proceso de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones comenzó en el año 2002, cuando identificamos la existencia de ciertas dificultades de la población nicaragüense que emigraba a Costa Rica.
Para empezar, en aquel momento identificamos que el 85%, 90% de la población que venía a Costa Rica venía sin pasaporte. Por tanto, viajaban en condiciones de irregularidad migratoria y permanecían en condiciones de irregularidad migratoria. Desde ese momento, la red asumió el desafío de incidir en Nicaragua y sensibilizar a las autoridades y a la población en función de facilitar los procesos de acceso a la cédula de identidad, partida de nacimiento y pasaporte como un requisito básico para la regularización en Costa Rica. Mi nacionalidad es costarricense y yo me vinculo al trabajo de la organización porque yo fui trabajadora doméstica 30 años y por lo tanto se me violentaron todos los derechos. Entonces es cuando decidimos, con el apoyo de Alianza Mujeres Costarricenses, formar la Asociación de Trabajadoras Domésticas. Como costarricenses, bueno, tenemos derechos, pero también se los violentan. Pero no es lo mismo en las mujeres migrantes, ¿no?, que son más vulnerables. También fue la madre que dejó a los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Los informes indican que existen miles de nicaragüenses indocumentados en el país. Cifras reservadas de diversas organizaciones civiles estiman en 500,000 el total de nicaragüenses en Costa Rica entre documentados e indocumentados. El gobierno de Costa Rica desarrolló en mayo de 2012 el programa Tiempos de Esperanza para regularizar a migrantes indocumentados, más conocido como reglamentos transitorios. Mira, Mayra, esta es una buena oportunidad para que pongamos al día tus papeles de migración. Jefecita, qué bueno. ¿Y si presentar el requisito de ingreso regular al país o la visa vigente? Eso sí, las trabajadoras domésticas con el apoyo de sus empleadores deben demostrar una relación laboral desde el 17 de noviembre del 2011 o antes. Hacerlo antes del 17 de febrero del 2013. Para más información, visita las oficinas de migración. Es tiempo de cumplir la responsabilidad patronal y poner al día los papeles de las personas trabajadoras. Miles de personas acudieron al Consulado de Nicaragua en Costa Rica para tramitar sus documentos básicos de identidad nicaragüense y así iniciar el trámite de residencia o permiso de trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Una larga fila se extendía desde el Consulado de Costa Rica hasta el Hotel Seminole la mañana de este miércoles, donde cientos de nicaragüenses buscaban gestionar su visa para viajar al país vecino. En la mañana aquí, haciendo fila y no es. Desde las 6 de la mañana. Yo vine aquí desde las 7 de la mañana. Igualmente, pues había mucha gente acá ya. El proceso del transitorio para las trabajadoras domésticas requiere 13 o 14 pasos, de los cuales una parte se cumple en Nicaragua y otra parte es responsabilidad del gobierno y Estado de Costa Rica. En cuanto a los requisitos de Nicaragua, una de las grandes dificultades para las trabajadoras domésticas es su horario de trabajo y la posibilidad de que se le brinde un permiso de trabajo, los patronos le brindaran permiso para viajar a Nicaragua a tramitar sus documentos. Esa fue una gran dificultad y las mujeres viajaban constantemente a Nicaragua, se iban el viernes para volver el lunes, para ir a hacer sus trámites, sacar su pasaporte, volvían a regresar. Fue un proceso sumamente complejo para acceder al documento en Nicaragua. Hay que decir que los transitorios fueron un periodo que primero se pensó que era para cerca de un año, pero inició en 2012 y se extendió todavía a febrero de 2015. Entonces fue un periodo amplio. Comenzaron las dificultades propias del Estado, del gobierno tico,
por ejemplo, una de las grandes y tremendas dificultades que todavía persiste es la carta de los patronos, el asunto del seguro social, que muchos patronos no quieren reconocer la necesidad del seguro social, y el hecho de que se aplica hacia atrás, y entonces los patronos después salen corriendo porque los costos son muy altos. Cuando uno tiene permiso de trabajo, uno depende totalmente del patrón. Eso es lo único que uno tiene, ¿verdad? Pero si uno quiere renunciar o buscar otro trabajo, no puede, porque hay que volver a hacer todo el proceso y a ver si el patrón está dispuesto a ayudarle a uno a sacar el permiso de trabajo. Y cuando uno no tiene ni permiso de trabajo ni cédula de residencia, para uno es más difícil, porque yo conozco muchos casos. La hacen trabajar horas extras y no les pagan un salario que no va con el salario normal de las personas que estamos regularizadas. Que si aquí estás regularizada, estás bien. ¿Por qué? Porque tenemos voz y voto para reclamar nuestros derechos, una de las cosas. Pero si no tenemos el documento, nosotros tenemos muchos problemas, demasiados problemas. El patrón no le interesa, te paga lo que le da la gana y los dicen, si quieren y si no, váyanse. Los maltrata, el maltrato sobre todas las cosas. No podemos reclamar. ¿Con qué vamos a reclamar si no tenemos el documento que más necesitamos, como es el permiso de trabajo? Si lo dan un documento, no lo dan el otro, porque no quieren prestar ellos el otro documento que pide inmigración. Entonces para nosotros es muy difícil y muy duro. Ya, y muchas jornadas más los ponen de trabajo. Aunque la ley de las trabajadoras domésticas está, y está el convenio, no se cumple. En su mayoría no se cumple, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el transitorio ha sido en parte bueno, pero también en parte malo, porque no todas las mujeres pudieron entrar en ese. ¿Por qué? Porque los patronos no les daban la carta que necesitaban ellas para eso. Ustedes saben bien que las cosas han cambiado. Cuando yo vine no pedían nada, ¿verdad? Vos trabajabas en un lugar y no te pedían nada, pero a través de la regularización de la documentación, como así la cédula, vinieron después otra vez la amnistía de regreso para los permisos de trabajo. ¿Por qué es tan valioso tener un permiso de trabajo? Cuesta, porque ustedes saben muy bien que tiene que estar el patrón, que tiene que darles una ayuda, un empujón, y la otra parte les corresponde a nosotros. No es así nomás la cosa, son caros, porque tener un permiso de trabajo son mucha plata lo que uno gasta, y tener la documentación principal, como es tu partida de nacimiento, el récord policía de Nicaragua, que es lo principal que te pide migración aquí, y las dos cartas que el patrón le tiene que entregar, los tenía que entregar a nosotros. Eso fue un dolor, pasamos mucho sufrimiento, mucho sacrificio para poder obtener ese documento, pero con ese documento nosotros lo sentimos bien, porque estamos, como dicen, legal en el país. La cédula de residencia y el permiso de trabajo son documentos que permiten a las personas migrantes la estadía en Costa Rica y la contratación con reconocimiento a derechos laborales. Eso garantiza el salario según la ley, el respeto de la jornada laboral, el acceso a servicios bancarios y comerciales, así como el envío de remesas, el acceso a políticas públicas de seguridad social, integración y programas de atención a la pobreza y a la educación, entre otros derechos. Cada persona migrante que deja de ser indocumentada representa a una familia que reduce el riesgo social y mejora sus condiciones de vida. Por eso se reunieron organizaciones sociales y religiosas, medios de comunicación de Costa Rica y Nicaragua en jornadas solidarias a favor de las y los migrantes. Trabajé con compañeras que estaban organizadas para ver la cuestión de los transitorios, que fue un trabajo muy duro con muchas mujeres, no fui solo yo, fuimos muchas mujeres, muchas organizaciones las que se involucraron en ese proyecto. Los transitorios se convierten en una gran oportunidad. Una oportunidad de que pagar menos, también menos trámites, y lo vimos como la gran oportunidad de que miles de personas del campo y de la ciudad se pudieran obtener sus documentos. Entonces nos lanzamos a las calles, hicimos documentos,
Por ejemplo, en el caso de la Asociación de Enlaces Nicaragüenses hizo este documento que resume todo, las direcciones, los teléfonos, los documentos, diferenciar qué se saque en Costa Rica, qué se saque en Nicaragua, cuál es qué es primero. Entonces, la organización lo que hizo fue dar información. El programa de radio abrió una línea pública. Hubo momentos en que recibíamos llamadas, por ejemplo, a la par de Limón, que de Los Chiles, que de Nicoya. Esta es mi situación laboral. Tengo un hijo, pero no tengo el documento nicaragüense. Mi patrón no me quiere dar la carta. ¿Qué hago? Estoy trabajando después de noviembre del 2011. ¿Entro o no entro? ¿Cubro los requisitos? ¿Voy a migración? Todas esas preguntas fueron un trabajo de información, pero también estar permanentemente con otras organizaciones informándoles a la Dirección de Migración problemas que habían. En esa época pues hubo mucho movimiento, mucho estrés, diría yo, porque mucha gente venía. Aquí siempre ha sido un centro de orientación, entonces siempre venían tarde, noche, a medianoche, muy de mañanita, a preguntar a qué podían aspirar, cómo podían hacer, dónde podían ir. Entonces lo que se decía aquí era que en el momento que estaban en auge la cuestión de los transitorios, pues entonces se les decía, vea, se hace esto y lo otro. En particular, nosotros realizamos en Nicaragua un proceso de información amplia, una campaña masiva en los barrios, en las comunidades, acerca de los 4 transitorios de manera general, indicando cuáles eran las posibilidades de acceso o no, de ser beneficiarios o no de esos transitorios. En el caso particular de las mujeres trabajadoras migrantes, dimos seguimiento a la información tanto en Costa Rica como en Nicaragua y el acceso de las trabajadoras a esa información. Sin embargo, en el camino detectamos un conjunto de dificultades que ellas mismas tenían para poder cumplir el proceso completo de regularización. Primero, hubo una cantidad de brochures que se publicaron sobre el proceso de regularización. En segundo, realizamos en el año 2012 un encuentro nacional de migrantes aquí en Costa Rica, en donde invitamos inclusive al consulado nicaragüense y gracias a eso se facilitó el acceso de los pasaportes acá en Costa Rica, el hecho de que el récord de policía fuera entregado aquí mismo y el hecho también de que se modificaran los horarios en el caso de la embajada y que pusieran incluso más teléfonos. Es muy importante decir que la parte de la información, los gobiernos siempre carecen de presupuesto para decir, bueno, se van a hacer todos estos trámites, entonces el usuario tiene que estar saberlo. Y entonces esas campañas prácticamente fueron muy pocas, pero fueron muy pocas. Es decir, hay un rótulo que dice regularícese, vaya al banco tal, pero cuando yo tengo que llenar toda esta lista de documentos y tengo que hacer todo esto en Costa Rica y todo esto en las oficinas de Nicaragua, entonces es muy poco. Allí fue donde hubo un gran trabajo de las organizaciones de sociedad civil, pero indudablemente que, por ejemplo, la Dirección de Migración, aquí vemos su logo, ¿verdad?, dirigía estas cosas y luego nos lo facilitaba de manera que le llegara a la población lo más fiel posible cuál es el requisito. El tema principal aquí es que se logró con las campañas de divulgación en Nicaragua y en Costa Rica entender y ubicar que la regularización era un proceso que permitía a las mujeres trabajadoras migrantes y a otros sectores de migrantes salir de la sombra a la luz. La meta de los transitorios era documentar a 100.000 personas. Sin embargo,
Para agosto de 2014 y después de un intenso proceso, 75.638 personas habían realizado el trámite, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. De ese total, 40.275 personas que por razones económicas estaban a punto de perder su condición migratoria lograron renovar su cédula. 17.211 personas en su condición de padres, madres o esposos de costarricenses tramitaron su cédula de residencia. 5.351 personas tramitaron su cédula especial por razones humanitarias. Uno de los objetivos de los transitorios era sacar de la explotación y del riesgo a la deportación a miles de trabajadores del sector agrícola, trabajo doméstico y de la construcción. Sin embargo, el número alcanzado fue de 18.928 personas, es decir, una cuarta parte. Si comparamos los 75.000 trabajadores migrantes del sector agroexportador y las más de 40.000 trabajadoras domésticas, con las 18.928 solicitudes de permiso de trabajo, se concluye que el reto para documentar a las y los trabajadores migrantes es una tarea pendiente. Nosotros ubicamos que la gran dificultad que existió es el tiempo. Es decir, las mujeres requerían más tiempo que otros sectores porque tenían compromisos con sus patronos aquí en Costa Rica y solamente podían viajar a Nicaragua solicitando permisos, aprovechando sus vacaciones. Y por otra parte, en esos periodos tenían que hacer la gestión del pasaporte y volver a regresar a Costa Rica y volver a regresar a Nicaragua para la entrega y luego hacer el proceso del propio visado. Creo que en el caso particular de los permisos de trabajo para trabajadoras domésticas, los requisitos son muy complejos, muy difíciles de ser reunidos por las trabajadoras domésticas y muy alto el costo para ellas, en particular para llenar los vacíos que son la carta de los patronos, el seguro social, ¿verdad? Y la presentación de fondos de parte de los patronos. Para nosotros el tema de la documentación es un derecho laboral, que te va a permitir, para mí el mayor tema de la integración social es que yo puedo moverme libremente. ¿Cómo puede ser posible que yo no pueda ir a un museo? ¿Cómo es posible? Yo estoy trabajadora doméstica, tengo únicamente el domingo libre, ¿a dónde voy sin pagar? O pagando menos y formándome. ¿A un museo? No puedo ir porque no tengo el documento para presentarlo. Un ejemplo, ¿no? Y entonces, la integración social, es decir, mi derecho como ser humano. Por ejemplo, sacar el curso de manipulación de alimentos, esencial, te piden documentos para sacarlo. Entonces, y es válido, estamos a favor de que se pida el documento, pero queremos que el documento tenga menos requisitos, menos costos y que los diputados hagan esa transformación. No está en manos de los funcionarios ejecutan una ley, está en manos de los diputados. En lo que respecta a las trabajadoras domésticas en el país, las fuentes oficiales difieren. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, unas 141.039 personas se dedican al servicio doméstico en Costa Rica, mientras que la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, señala que 168.141 hogares son empleadores de servicio doméstico para el segundo trimestre de 2015. Por su parte, la Asociación de Trabajadoras Domésticas Astradomes considera que 180.000 es el dato real. De esa cantidad, el 40% son nicaragüenses, es decir, unas 72.000 personas, el 10% de otras nacionalidades y el 50% restante son costarricenses. 15.913 personas del servicio doméstico
estaban aseguradas hasta el 2015 en la Caja Costarricense del Seguro Social. En el trabajo doméstico, ¿qué se identifica clarito? Si vos tenés documentos, decíamos, es posible que yo pueda defender mis derechos aunque el empleador no quiera. Y puedo, ¿verdad? Y es más fácil mi denuncia. Tengo menos miedo a acudir al Ministerio de Trabajo frente a la denuncia. Pero si yo no tengo documentos, entonces, ¿qué sucede? El patrón te paga menos. Hay personas en el campo que nos han dicho que les pagan hasta 100,000 colones por 8 y 10 horas de trabajo. Hay personas que trabajan de 6 de la mañana a 7 de la noche. Hay personas y sin horas extras, entonces no hay pago de horas extras. La ley indica 8 horas, normalmente se trabaja 12 horas como jornada permanente. No hay, o sea, que yo tengo una colilla porque estoy con unas grandes calenturas. ¿Dónde me atiendo? No tengo dónde atenderme. Si tuve una herida, digamos, una olla de presión, una quemadura grave, ¿cómo me atiendo eso? Hacer conciencia en los empleadores, que las trabajadoras son seres humanos, no son robots, y que tienen derechos y deberes también, ¿verdad? Y uno de los principales desafíos es este, porque las trabajadoras muchas ya conocen sus derechos. Lo que pasa es que a veces no los defienden por miedo a perder el trabajo, a ver una situación que no es igual la de Nicaragua a la de aquí. Cuando la persona migra porque tiene una necesidad económica, en este caso de por mejor trabajo. Sí, pero no está uno renunciando a la vida. Entonces la cosa no solamente es luchar porque se reconozca lo que hace 200 años reconoció, que es la jornada de las 8 horas. Uno quiere estudiar, quiere salir, quiere crear un proyecto de vida, quiere salir de un país a otro porque allá tengo mi familia, aquí tengo el empleo. Entonces el documento, ¿verdad? Es eso lo que te da. Los transitorios ayudaron en eso. Y mientras se hace la reforma de la ley, se necesitan medidas transitorias de flexibilización. Mientras se logra lo principal, una reforma a la ley de migración que reconozca que miles de hogares costarricenses tienen a sus hijos y la seguridad de sus casas en manos de esa trabajadora doméstica. Que esos puentes están siendo hechos por esos peones costarricenses, nicaragüenses con costarricenses, que es esa piña, ese banano, ese café que se exporta, ese honguito que se manda afuera, esa florcita que se manda a Japón, en esa gran cantidad de dólares que se reciben está el aporte y las manos de nuestros obreros y trabajadoras nicaragüenses. Creo que es importante que las mujeres trabajadoras domésticas desarrollen una comunicación efectiva con sus patronos, porque el proceso de regularización, tal cual es hoy en día, requiere una labor conjunta de los trabajadores y las trabajadoras domésticas con los patronos. Sin esa comunicación y sin ese vínculo, es muy difícil llenar los requisitos, aún tomando en cuenta que son demasiado complejos y difíciles de llenar. Que yo siempre les he dicho, vea, organícense, busquen una organización donde les orienten, donde no vayan a dar ustedes un paso de ciego, que vayan debidamente, que sepan a dónde ir, para que vayan bien seguras de que no les van a quitar dinero, porque hay gente que sale también la otra parte, la explotación de los opilotes. Lo que le pediríamos a las autoridades es, primero, que hagan cumplir la ley. Tanto el Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el INAMO, el Instituto de la Mujer, todos estos organismos debían de unirse y hacer una campaña o un planteamiento
para que esto se cumpla. Que haya una ley que proteja a la mujer trabajadora, no importa que sea de aquí, no importa que sea extranjera, pero nosotros necesitamos que la ley se componga a favor de nosotros, las trabajadoras, porque somos las que miramos sus hijos, somos las que miramos a su mamá, somos esas mujeres luchadoras, emprendedoras. No pedimos otra cosa, simplemente que los ayuden a cambiar esas leyes que están muy difíciles. Para mí es muy importante la organización de las trabajadoras domésticas y mi invitación a que participen con la asociación Astradome, porque solo organizada se puede lograr una incidencia política efectiva e identificar junto con las autoridades dónde están los vacíos y cuáles pueden ser los trámites y procedimientos que se puedan acelerar. Para nosotras el tema, los grandes desafíos son cómo pasar de organizaciones que vivimos en función de la denuncia, en función del derecho, en función de la información, pasar a ser una organización donde también recreamos nuestra cultura, ¿verdad? Donde hay más cursos para salir de un trabajo de bajos salarios a otro mejor, que nuestros hijos vean, ya no vean solo una comunidad, sino grandes comunidades de 2 países. Pero mientras llegamos a eso, la documentación seguirá siendo un tema principal. Son ríos de gente que cortan los ríos, son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó a los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Soy un inmigrante del mundo mundial, indocumentado, un